En la lujosa fiesta de mi hermana, mis propios padres me llamaron inútil y hicieron que seguridad me echara como a una extraña. Permanecí en silencio, pero esa noche congelé cada cuenta, cancelé sus viajes y vendí mi participación de 19 millones de dólares. Minutos después, entraron 96 llamadas. En la fiesta de mi hermana, mi propia madre me llamó inútil y mi padre ordenó a los guardias que me sacaran de allí como a un extraño. No grité, no lloré. Volví a casa, congelé todas sus cuentas, cancelé sus viajes y vendí mi parte de 19 millones de dólares. En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó con 96 llamadas, pero ninguna de ellas decía lo único que había querido oír toda mi vida. Antes de empezar, ¿qué hora es y desde dónde nos escuchas? Dímelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. La cola del aparcacoches se enroscaba a lo largo del pórtico como una cinta de cromo y perfume. Tiré del coche hacia adelante y le entregué las llaves, intentando no fijarme en cómo el aparcacoches comprobaba primero la marca y el modelo de mi coche antes de mirarme a mí. Dentro, el salón de baile era todo pan de oro y lámparas de araña. Un cuarteto en una esquina tocaba algo elegante, mientras los camareros flotaban con copas de champán. Era el tipo de salón que te dice a quién pertenece antes de que nadie diga una palabra. Me alicé la falda del vestido azul marino y entré. Mis primos, que hacía años que no me llamaban, recordaron de repente cómo mirar a través de mí. Mi tía abuela ladeó la cabeza como si intentara reconocerme de un anuario escolar. Los amigos de mi hermana, dinero nuevo envuelto en los colores del dinero viejo, se reunieron alrededor del escenario, intercambiando cumplidos lo suficientemente alto como para ser oídos. Meredith, dijo mi madre mientras se acercaba con una sonrisa que se detenía en sus dientes. Sus perlas eran más grandes de lo que recordaba. Sus ojos recorrieron mi vestido, mis zapatos, mi pelo. Sí, respondí. Feliz cumpleaños, Cassandra. Me cogió del codo y me dirigió con 2 dedos, como si fuera un carrito de la compra. Estoy aquí para celebrarlo, le dije. Y era verdad. Nunca había venido a encender un fuego. Había venido a ver si quedaba algo que salvar. La luz del escenario cambió. Un pase de diapositivas de las victorias de Cassandra iluminó la pared del fondo. Portadas de revistas, ceremonias de corte de cinta, galas benéficas, donde yo estaba en segunda fila sosteniendo abrigos y bolsos. La gente aplaudía como si fuera una iglesia. Esperé a que mi hermana mirara en mi dirección. No lo hizo. De todos modos, me acerqué a ella. Pasos educados, vaso en mano, dispuesta a decir feliz cumpleaños y volver a casa. Ese era el plan. Corto, limpio. Mi madre se interpuso entre nosotras con tanta suavidad que casi me eché a reír. No te necesitamos, Meredith, dijo con voz agradable, diseñada para que la oyeran las mesas más cercanas. Golpeó como una bofetada en la cara. Alguien inhaló. Alguien más dejó su vaso en el suelo demasiado alto. Mi primo miró su teléfono como si hubiera una actualización meteorológica. Mantuve la sonrisa donde estaba y sentí cómo el embrague me cortaba la palma de la mano. He venido a desearle lo mejor, dije en voz baja. Mi madre enarcó las cejas. Sé amable y no montes una escena. Todos sabemos que esto es duro para ti. Difícil. Me tragué la palabra antes de que se quedara atascada en algún lugar para siempre. Una imagen de otro año pasó por mi mente. Una escena diferente, un discurso diferente, el mismo grupo de gente aplaudiendo la idea de una familia mientras ignoraban su cuerpo. En aquel entonces, me dije que la paciencia marcaría la diferencia. Esta noche, la paciencia parecía una soga. Cassandra se dio la vuelta, con brillo en los párpados, el tipo de sonrisa que la gente practica frente a los espejos. «Mamá, ¿va todo bien?», Swing preguntó, ya dándose la vuelta. «Todo va bien», dijo mi madre sin apartar los ojos de mí. Luego levantó una mano, como un director de orquesta que suelta una sección, y mi padre levantó la vista de la mesa de honor. No se molestó en sonreír. No se acercó. Se limitó a señalar con el dedo al guardia de seguridad y a decir con la voz que utilizaba en las reuniones del Consejo de Administración: «Ella no debe estar aquí. Llévesela». El silencio siguió a las palabras como una sombra. El cuarteto siguió tocando,
porque eso es lo que hacen los profesionales. Los invitados giraron sus cuerpos para fingir que miraban hacia otro lado, sin dejar de captar el espectáculo. Llegó el guardia de seguridad, educado, compungido, tranquilo. Señora, dijo, ¿quiere acompañarme? Podría haber preguntado por qué. Podría habérselo explicado. Podría haber recordado los cheques que había extendido, las noches que había mantenido la nómina en marcha para que no se apagaran las luces. En lugar de eso, miré a mi padre al otro lado de la habitación. No parpadeó. Dejé que mi mandíbula se ablandara en algo parecido a una sonrisa pequeña y personal, y asentí al guardia. No pasa nada, le dije. Mis tacones repiquetearon sobre el mármol mientras cruzábamos aquel desierto reluciente. A medio camino de la puerta puse mi copa de champán sin tocar en la bandeja. El camarero se sobresaltó, como si el tallo fuera a explotar. Detrás de mí alguien susurró. ¿Qué ha hecho? Otro dijo. Ya sabes cómo es. Siempre era más fácil rellenar los espacios en blanco con la peor historia. El aire era más fresco fuera, de verdad. El vigilante del aparcamiento corrió detrás de mi coche. La fuente de la entrada escupía diamantes. Me puse al volante, cerré la puerta y dejé que el silencio pusiera sus manos sobre mis hombros. Me sostuvo el tiempo suficiente para oír mi propia respiración. En el salpicadero, el reloj marcaba las 9. Si conducía directamente a casa, aún podría dejar la colada y fingir que era una noche normal. Mis dedos no se movieron hacia el contacto, no para llamar a nadie, ni para defenderme o pedir explicaciones. Abrí la aplicación bancaria y vi cómo aparecían los números. Cuentas conjuntas que una vez había aceptado por comodidad. Itinerarios de viaje reservados con mi tarjeta porque ganaba puntos. Carpetas de contratos vinculadas a mi correo electrónico porque es más fácil si lo haces tú, cariño. Un registro de décadas de utilidad. Pasé por Grecia en junio, por Napa al mes siguiente, por una habitación de hotel en Nueva York que costaba más por un fin de semana que lo que algunas personas ganan en un mes. El crucero de mi hermana, el viaje de aniversario de mis padres, una reserva en un restaurante que finge tener un código de vestimenta hasta que ven tu nombre. Mi pulgar rondaba. Esto, pensé, es para lo que creen que sirves. Dinero silencioso, un motor invisible, una vena abierta. Si de verdad fuera un inútil, no tendría las llaves en la mano. Entré en el portal de corretaje y miré un bloque de acciones que nunca fue un regalo, por mucho que lo llamaran así. 19 millones de dólares atados a un nombre que había aprendido a vivir del mío. No pulsé vender. Todavía no. Primero quería sentir la forma de la decisión. El vigilante del aparcamiento llamó ligeramente a la ventanilla para preguntarme si necesitaba indicaciones. Le hice un gesto con la mano, arranqué el coche y salí a la calle. La ciudad se deslizaba, neones y semáforos, una pareja paseando a un Golden Retriever que se daba la vuelta para lamerles las manos. En un semáforo en rojo miré por el retrovisor. Tenía el rímel puesto, los hombros firmes, la voz firme mientras la probaba con una palabra que aún no era mía. Ya basta. De vuelta en casa, me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la mesa y coloqué el teléfono a su lado, con la pantalla hacia abajo. La habitación contuvo la respiración conmigo. Cuando volví a coger el teléfono, no fue para suplicar o poner excusas, fue para alinear las fichas de dominó, las facturas, los itinerarios, la cuota. Si me ven innecesario, no echarán de menos lo que me llevo. Fue entonces cuando hice el primer movimiento, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Para cuando entré en mi garaje subterráneo, las luces de la ciudad habían adquirido ese brumoso brillo nocturno. Salí de mi Lexus, aún con el vestido de satén de la fiesta de mi hermana, y mis tacones repiquetearon sobre el cemento. El sonido era agudo, vacío, como el silencio que me habían dado en aquella cena. Entré en mi apartamento, un espacio limpio y abierto con paredes de cristal que enmarcaban el horizonte de Portland. Arrojé mi embrague sobre la mesa de la cocina y me descalcé con cuidado, dejándolos junto a la puerta. En cuanto me quité el abrigo, el calor del hogar me envolvió. Pero no era comodidad, solo concentración. Me acerqué a la mesa del comedor, donde me esperaba la bolsa del portátil.
mis dedos tocaron la cremallera y durante un segundo me quedé allí, escuchando el zumbido de la ciudad en el exterior. Si pensaban que esta noche me había dejado impotente, estaban a punto de descubrirlo. Un relámpago rompió el silencio. Abrí el portátil y su resplandor iluminó mi rostro. Sin vacilar, hice clic con calma y deliberadamente en el inicio de sesión. Navegué hasta la plataforma de inversión compartida, aquella en la que mis padres habían confiado durante años, sin pensar en quién hacía posible ese dinero. Una a una, congelé todas las cuentas a las que tenían acceso. El sistema emitió un pitido de confirmación. Cada clic era como cerrar otra puerta, que daban por sentado que siempre estaría abierta. Luego pasé a las reservas de viajes. Napa Valley para mis padres, un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo para mi hermana. Con unas pocas pulsaciones, cada viaje desaparecía. No tenía ni idea de que la hija desagradecida a la que acababan de humillar era también la silenciosa accionista mayoritaria del negocio hotelero familiar, el mismo que consideraban su legado, disfrutando tranquilamente de los beneficios que yo había creado. El cursor parpadeó hasta la siguiente pantalla, mi cuenta de corretaje. Marqué el número directo de mi agente, apretando el teléfono entre el hombro y la oreja. Era tarde, pero contestó con voz soñolienta. Necesito iniciar la venta de mi participación en el Hospital Cascade, dije, firme y claro. 19 millones. Quiero que se haga de forma discreta e inmediata. Se detuvo. Meredith, una vez vendida, no se puede cancelar. ¿Estás segura de eso? De eso se trata, respondí, sirviéndome un vaso de agua mientras él confirmaba el pedido. No había inquietud en mi voz, solo el tipo de confianza que sientes cuando ya has pasado por la peor de las faltas de respeto de alguien. Mientras se movían los documentos digitales, salí al balcón. El aire invernal me mordía la piel. La ciudad se extendía ante mí como un ser vivo. En algún lugar allá abajo, mis padres y mi hermana probablemente seguían riéndose de la fiesta. El tipo de risa que surge cuando crees que la persona a la que acabas de apartar lo aceptará en silencio. Dentro, mi portátil emitió un pitido. La venta estaba confirmada. El número brilló en la pantalla como una página en blanco. Lo cerré y lo dejé a un lado, y mi teléfono se encendió casi al instante. Primero, varias llamadas de números desconocidos. Luego apareció el nombre de mi padre, después el de mi tía y otra vez el de mi padre. No lo cogí. En lugar de eso, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, dejándolo tintinear contra el granito mientras cogía la botella de vino. El corcho salió con un suave chasquido. Me serví un vaso, volví al balcón y me apoyé en la barandilla. Abajo, los faros se movían como venas de luz por las calles de la ciudad. Por la mañana, murmuré al horizonte, comprenderán el precio de mi expulsión. Hasta el amanecer, mi teléfono no dejó de zumbar, y las súplicas no habían hecho más que empezar. La luz que entraba por mis ventanas era cálida y dorada, cortando a rayas las encimeras de mármol. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por el suave silbido de la cafetera. Estaba sentada en la isla de la cocina, con el albornoz suelto alrededor de la cintura y una pierna colgando sobre la otra. Mi teléfono, que estaba boca arriba, junto a mi taza de café, se encendía cada pocos segundos, como si luchara por llamar mi atención. 96 llamadas perdidas en 12 horas. El chat del grupo familiar era un caos. La mitad de los mensajes eran suplicantes, la otra mitad acusatorios. Me desplacé lentamente, dejando que las palabras me golpearan una a una. Cariño, podemos hablar de esto, escribió mi tía Beverly. La misma mujer que una vez me dijo que era demasiado fría para que me quisieran. Mi tío, que nunca se había acordado de mi cumpleaños, de repente me llamaba princesa. Luego vinieron otros. Nos estás arruinando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Llámame ahora. Tomé un sorbo lento de café. El amargor era perfecto. A la quinta llamada de mi padre, decidí contestar. ¿Qué has hecho? Swingueó bruscamente, saltándose cualquier saludo. Su tono era cortante, el que utilizaba cuando un negocio iba mal. Eché una cucharada de azúcar en la taza. Recuperé lo que era mío. Arruinaste el nombre de la familia, ladró. El compromiso de tu hermana está en todas las páginas sociales y ahora has saboteado su futuro. ¿Por qué?
¿Una venganza mezquina? Dejé que el silencio se prolongara, con la cuchara apoyada en la taza. Podía oír su respiración aguda e irritada al otro lado. No te lo pensaste 2 veces antes de humillarme en público, dije por fin. ¿Por qué iba a pensármelo 2 veces antes de decir la verdad? Así no es como las familias resuelven las cosas, dijo levantando la voz. Es curioso, le dije en voz baja, porque lo que tú me hiciste tampoco es la forma en que las familias resuelven las cosas. Terminé la conversación antes de que pudiera responder. En cuanto colgué el teléfono, sonó el interfono. Sra Blackwood, sus padres están en el vestíbulo. Quieren que suba. Miré hacia las puertas del ascensor en el pasillo. Los imaginé entrando en mi espacio como si fueran sus dueños. Hoy no, Samuel, dije en tono tranquilo. Diles que no estoy disponible. Hubo una pausa. Entendido. El zumbido cesó. Me quedé allí 1 minuto, con las manos envueltas en el café, dejando que el calor se filtrara en mis palmas, y sin previo aviso, viejos recuerdos me invadieron. Yo a los 19 años, de pie fuera de la casa de mis padres con un jersey fino en diciembre, esperando a que alguien abriera la puerta. Estaban celebrando una de sus cenas solo para la familia. Podía ver la luz de la lámpara de araña que se derramaba por el pasillo, oler el asado a través de la puerta. Mi madre la abrió lo justo para decirme, «Esta noche será privada». Luego volvió a cerrarla. La frialdad que sentí aquella noche nunca se fue del todo. Volví a mi escritorio, apartando el recuerdo. Mi portátil seguía allí desde la noche anterior. Volví a abrirlo, pero esta vez no estaba mirando cuentas ni inversiones. Abrí un documento en blanco, con los dedos firmes sobre las teclas. La declaración sería directa. Sin lenguaje florido, sin apelaciones emocionales, solo hechos. Anunciaba la venta de mi participación en el Hospital Cascade y la separación total de la empresa familiar. Mi nombre será eliminado de todos los contratos, todos los listados públicos. La prensa lo sabrá al mediodía. Se enterarán del mismo modo que yo me enteré del compromiso de mi hermana, a través de un espectáculo público, rodeado de gente sin forma de ocultar su reacción. Miré el reloj, 11:23, tiempo suficiente para enviar esto y aún servirme otro café antes de que el mundo me alcanzara. Para cuando mi declaración llegó a la prensa, la imagen perfecta de mis padres ya había empezado a resquebrajarse. Así que, para cuando mi declaración llegó a la imprenta, las primeras grietas en la perfecta fachada de mis padres ya se extendían en todas direcciones. Me quedé en la isla de la cocina, con el portátil abierto delante de mí. Las palabras de la página eran deliberadas, lo bastante equilibradas como para pasar el escrutinio legal, lo bastante afiladas como para atravesar cualquier relato brillante que mi familia hubiera creado jamás. Tecleé despacio, haciendo pausas entre frases, dejando que cada una tuviera su propio peso. Venderé mi participación en el Hospital Cascade, valorada en unos 19 millones de dólares, debido a diferencias éticas irreconciliables. No tengo más comentarios al respecto. Esta parte era limpia, impersonal, pero luego venían las líneas que mi padre leía 2, quizá 3 veces, fingiendo no sentir el escozor. Creo que los negocios deben llevarse a cabo con integridad, transparencia y respeto por todas las partes interesadas, pasadas y presentes. Cualquier desviación de estos principios socavará inevitablemente la confianza. No era una acusación, en realidad no. Pero ambos sabíamos a qué apuntaba. Me eché hacia atrás y volví a leerlo. Cada palabra parecía sólida, como si por fin hubiera dejado de dejarles controlar la narración. Se lo envié a mi abogada, Patricia, para una última revisión. La espera fue corta. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Es perfecto. No hay riesgo de responsabilidad. Envíalo. No lo dudé. Marqué todas las publicaciones de mi lista de contactos en los medios de comunicación, diarios económicos, revistas de estilo de vida, incluso un par de páginas de cotilleos que se nutrían de las rencillas familiares de la alta sociedad, y pulsé enviar. En el momento en que mi dedo abandonó el trackpad, me invadió una extraña calma. Entonces empezó el zumbido. Mi teléfono se iluminó con alertas de noticias, incluso antes de que cerrara la pestaña del correo electrónico. Heredera Blackwood deja imperio familiar.
Meredith Blackwood alega diferencias éticas en impactante separación. Los titulares se multiplicaban como la pólvora. Un titular en particular hizo que mi corazón se apretara, no por miedo, sino por el vívido recuerdo que me trajo. Fuentes dicen que la ruptura comenzó en la fiesta de compromiso de la hermana. En un instante, estaba de vuelta en ese salón de baile, el aire cargado de perfume y champán. La mano de mi hermana entrelazada con la de nuestro padre mientras sonreían para los fotógrafos. El momento en que la mano del guardia de seguridad me apretó el codo. Por aquí, señora. La vergüenza, la risa ahogada de mi propia madre, aún me quemaba. Dejé que el recuerdo me alimentara y la calma se convirtió en algo más agudo. Horas después, el efecto dominó ya llegaba a la puerta de casa de mis padres. El teléfono fijo de su finca sonaba una y otra vez. Cada llamada era de un periodista en busca de comentarios o de un viejo amigo preguntando qué demonios estaba pasando. Los equipos de rodaje se alineaban a lo largo del cuidado césped. Lo sabía porque uno de esos amigos, más bien un espía de la familia, me había enviado una foto. Mi hermana, siempre tan estratega, publicó una foto de sí misma con una copa de vino en el porche, con la leyenda «La familia es lo primero». La sección de comentarios se volvió contra ella en cuestión de minutos. ¿Por eso humillaste a tu hermana? Srenia, escribió uno. Otro. Por encima de todo, excepto por el dinero. Intentó borrar los peores, pero las capturas de pantalla se movían más rápido que su botón de borrar. Mientras tanto, mi propio teléfono zumbaba con mensajes de primos y primas de los que hacía años que no sabía nada. Sabes, siempre he estado de tu parte. Nunca estuve de acuerdo con lo que te hicieron. Las mismas personas que habían permanecido en silencio ante cada insulto tenían ahora prisa por reescribir sus propias historias. Por la tarde, la conmoción fuera de su casa se había calmado, pero yo sabía que no había terminado, en absoluto. Acerqué una taza de té a la ventana y me acomodé en una silla para ver pasar el mundo. Corredores corriendo, un mensajero con 2 cajas, una mujer paseando a un perro con un abrigo rosa. Era una escena tan cotidiana, casi surrealista en el contexto de la tormenta que acababa de desencadenar. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, sin nombre ni foto, solo un número desconocido. No tienes ni idea de lo que acabas de empezar. Me quedé mirando las palabras durante un largo momento, con el vapor de mi té subiéndome a la cara. Quienquiera que lo hubiera enviado tenía razón en una cosa. Era solo el principio. Y ese único mensaje bastó para darme cuenta de que no iban a luchar limpiamente. 2 mañanas más tarde, estaba a mitad de mi primera taza de café cuando el conserje llamó al timbre de mi puerta. Señora Blackwood, hay una carta urgente para usted de, creo que el bufete de abogados. Su pausa dijo lo suficiente. Unos minutos más tarde, estaba en el umbral de la puerta con un sobre de crema espesa en las manos, de esos con sello en relieve y demasiado peso para ser una buena noticia. Mi nombre estaba impreso en letras de imprenta perfectas. La dirección del remitente era la de los abogados de mis padres. Lo llevé dentro, lo puse sobre la mesa y lo abrí con la misma lentitud con la que hubiera abierto una carta de Hacienda. La primera página era franca. Notificación de intención de presentar una demanda. Al parecer, yo era culpable de incumplimiento del deber fiduciario, difamación e interferencia intencionada en las relaciones comerciales en curso. En términos sencillos, me acusaban de inundar tratos y arruinar el nombre de Blackwood. Lo leí todo sin pestañear y luego lo dejé sobre el mármol. Los bordes se curvaron ligeramente, como si el propio papel no tuviera espina dorsal para resistirse a mí. No pude evitarlo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Había estado esperando esto. Hasta bien entrada la mañana, me senté en una tranquila mesa esquinera de un pequeño café con Patricia, mi abogada. El lugar era tranquilo, con música suave de fondo, el tipo de sitio donde las conversaciones serias parecen menos planes de guerra. Llevaba su habitual traje gris, grafito y gafas, el tipo de presencia que hace sudar a la otra parte incluso antes de hablar. Repasamos la carta línea por línea. Marcó frases con un bolígrafo rojo, murmurando en voz baja. Poco clara, inaplicable, sin motivo. Esta es casi ridícula.
contratos, actas del consejo, cartas de dimisión, todo firmado y fechado. Y tengo copias de seguridad en 3 sitios. Patricia hojeó el montón, con los labios apretados en una fina línea de satisfacción. Te has cubierto bien. La mayor parte de esto es humo, pero, dio un golpecito en la mesa. Podríamos hacer algo más que devolverlo. Fue entonces cuando lo expuso. Llevan años jugando a esto, dijo. La diferencia es que ahora tienes un rastro de papel y el valor de contraatacar. Ni siquiera tuve que pensar. Hacer eso y asegurarnos de que nuestra respuesta es educada, pero lo suficientemente afilada como para que sientan la cuchilla mientras leen. Cuando salimos, el sol del mediodía se reflejaba en el capó de los coches y me sentí más ligera que en semanas. No porque todo hubiera terminado, ni mucho menos, sino porque sabía que ya no me limitaba a reaccionar. Me estaba moviendo primero. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, abrí mi cuenta privada en las redes sociales, la que tenía un público selecto, personas que sabían la verdad o necesitaban saberla. Escribí una sola frase, lo suficientemente corta como para arder sin dar una cerilla. Cuando juegas con fuego, no te sorprendas si el humo te sigue a casa. Le di a publicar. La reacción fue instantánea. Me gusta, emojis de sorpresa, mensajes de gente con la que no hablaba desde el instituto. Y entonces intervino mi hermana, cuya respuesta resumaba azúcar. Algunos sabemos cómo mantener en privado los asuntos familiares. Bien podría haberme estado entregando otra prueba para el tribunal. Cada palabra que escribía, cada tono de voz arrogante, no hacían más que alimentar mi caso. Cerré la aplicación y colgué el teléfono, dejando que las luces de la ciudad brillaran a través del cristal. La guerra no acababa de llegar. Ya estaba aquí. A la mañana siguiente, el humo no estaba solo en su casa, estaba en todas las noticias. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber atravesado una tormenta. Más de 100 mensajes sin leer, docenas de llamadas perdidas y alertas de noticias apiladas unas encima de otras. Salí de la cama, me envolví en un albornoz y fui a la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire mientras colocaba la taza junto a mi tableta. Un toque en la pantalla y allí estaba. El nombre de mi familia, mi cara y titulares que harían que mis padres se atragantaran con su té matutino. Todas las publicaciones locales importantes lo cubrieron y varios blogs nacionales de negocios lo recogieron. El televisor de la esquina mostraba la noticia de la mañana, y allí estaba ella, mi madre, sosteniendo su bolso de diseño como un escudo mientras pasaba junto al grupo de periodistas en su puerta amurallada. Sin comentarios, dijo con voz entrecortada, las gafas de sol ocultando sus ojos. Siguió moviéndose, pero no lo bastante rápido como para evitar la siguiente pregunta. ¿Es cierto que obligó a su hija a abandonar la empresa? Entonces entró mi hermana, hablando con otro equipo de cámara en el exterior de lo que parecía una floristería. Ella, sonrió Cassandra, pero tropezó con las siguientes palabras. Renunció, porque quería dedicarse a otras cosas. Aficiones personales. Casi me atraganto con el café. Aficiones personales. Fue lo mejor que se les ocurrió. Me sentaba en la isla de la cocina, comía tostadas y tomaba notas mentales de cada incoherencia. Si no eran capaces de mantener sus historias claras en las primeras 24 horas, las grietas se ensancharían rápidamente. Sobre las 10, mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero me ganó la curiosidad. ¿Meredith Blackwood? Srenia preguntó la voz. Sí, soy yo. Soy Ryan Mitchell, del Business Tribune. Acaban de entrevistar a tu padre en una conferencia inmobiliaria sobre tus declaraciones. Me recliné en la silla. Intentó reírse de ello, pero cuando le presionaron dijo, estabas mal informado y actuaste por emoción. Luego, cuando alguien le preguntó por los informes de auditoría que faltaban, tartamudeó, cambió de tema y culpó a las condiciones del mercado. Le agradecí la llamada, colgué y por primera vez aquella mañana sentí una aguda sacudida de satisfacción. Mi padre se enorgullecía de ser inquebrantable en público y ahora estaba confundido delante de sus colegas. Esto sería recordado. Poco después, mi bandeja de entrada empezó a iluminarse con mensajes privados. Un antiguo miembro de la Junta, alguien que siempre había mantenido una prudente distancia, escribió:
Siento no haber hablado antes. Vi cosas que no debería haberme callado. Llámame cuando puedas. Un antiguo contacto del departamento financiero envió una hoja de cálculo con una breve nota. Tú no aprobaste estas transacciones, ¿verdad? Un vistazo y supe que la mitad de esas transacciones se habían hecho después de que mi nombre hubiera sido eliminado de la cadena de aprobación interna. Respiré lentamente y dejé que las piezas encajaran. Ya no estaba reconstruyendo solo mi salida, sino una imagen de lo que había sucedido mucho antes de que me fuera. A última hora de la tarde, el sol se había ocultado y trazaba un perfil dorado en los edificios que había frente a mi ventana. Fue entonces cuando llegó el correo electrónico de una dirección que no reconocí. Pacific Investigations. Querían que me sentara para una entrevista formal. Prometían justicia, una oportunidad para aclarar las cosas. No respondí de inmediato. En su lugar, respondí con una contraoferta. Primero, reunámonos con su productor. Sin cámaras, sin obligaciones. Si van en serio, aceptarán. Una hora más tarde, recibí una respuesta. Lo organizaremos mañana por la tarde. Cerré el portátil, me serví otra taza de café y me quedé junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. El ruido de fuera no era nada comparado con el que se acumulaba dentro de la fachada cuidadosamente pulida de mi familia, y tuve la paciencia de dejar que se extendiera. Lo que me enseñaron en aquella reunión convirtió mi tranquilo plan en una guerra a gran escala. Al día siguiente, entré en el silencioso zumbido de un restaurante de lujo apartado de la ajetreada calle. La camarera me condujo a un reservado situado junto a una ventana alta, donde me esperaba un productor de Pacific Investment Gates. Se levantó cuando me acerqué y me dio un cortés apretón de manos. Gracias por recibirme, dijo, sentándose de nuevo. Intercambiamos unos minutos de charla, recomendaciones de menú, el tiempo, hasta que el camarero vino a tomar nuestros pedidos. Solo entonces se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Pensé que debería ver esto antes de hablar de cualquier otra cosa, dijo, metiendo la mano en su bolsa de mensajero. De allí sacó un pequeño pendrive sin marcar y lo colocó con cuidado sobre la mesa, entre nosotros. No lo cogí. ¿Qué contiene? Su mirada se desvió hacia el camarero que nos llenaba el vaso de agua y luego volvió a mí. Documentos internos. Nos los dio alguien del entorno de tu familia. No querían dar un nombre, pero querían que tú los tuvieras. Mis dedos taladraron para agarrarlo, pero me mantuve de brazos cruzados. ¿Por qué yo? Porque no son solo material para una historia, dijo. Parecen personales, con un propósito. Asentí despacio mientras deslizaba el disco en mi bolso sin cambiar de expresión. Te lo agradezco, dije en tono llano. Pero si voy a hablar de forma oficial, primero tengo que comprobar lo que hay aquí. Terminamos de comer sin retomar el tema. Cuando nos separamos fuera, me dejó con un simple «ten cuidado». La advertencia quedó flotando en mi mente mientras conducía de vuelta a casa. La tarde empezaba a declinar. El cielo se tiñó de rosa pálido y dorado. Aparqué, subí a mi apartamento y cerré la puerta tras de mí. Dentro, el silencio parecía más pesado que de costumbre. Puse el bolso sobre la mesa, me preparé una taza de té y llevé el portátil al sofá. Cuando por fin introduje el pendrive, se abrió una carpeta. Docenas de subcarpetas, pulcramente etiquetadas con fechas y temas. Se me aceleró el pulso. Hice clic en una al azar. Ahí estaban. Registros de transferencias bancarias entre cuentas corporativas y personales con el nombre de mi hermana. Actas de reuniones en las que mi nombre había sido borrado de decisiones clave en las que yo sabía que había participado. Y lo que era aún peor, capturas de pantalla de mensajes de texto entre mis padres y mi hermana. Me obligué a leerlos, aunque las palabras me escocían. Bromeaban sobre noquearla antes de que se diera cuenta. Mi hermana se jactaba de que se creería cualquier cosa que dijera papá. Mi madre respondió con un emoji riéndose y escribió: «Es demasiado confiada para su propio bien». Me eché hacia atrás, sin tocar el té, dejando que el peso de todo esto se asentara. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con los meses anteriores a mi expulsión. A las 9 ya había abierto todas las carpetas, todos los archivos. La conmoción dio paso a algo más nítido.
un enfoque claro y frío. Saqué un cuaderno del cajón y empecé a enumerar los momentos clave, organizándolos en una línea temporal. Traducciones, ediciones de reuniones, comunicaciones privadas. Cada uno de ellos formaba parte de una imagen más amplia. Cuando terminé, escaneé las notas en una carpeta segura, las encripté y envié una copia a mi abogado con una palabra en el asunto. Seguro, seguro. Luego me quedé sentado un buen rato, golpeando la mesa con el bolígrafo. Podía haberlo hecho público en ese mismo momento, dejar que el mundo viera todos los detalles sórdidos, pero eso les habría dado un objetivo contra el que movilizarse. No, quería que no estuvieran equilibrados, quería mantenerlos adivinando. Así que hice una captura de pantalla de una de las cadenas de texto. La línea en la que mi hermana escribió: «Ella nunca tendrá el coraje de luchar contra nosotros». La recorté bien para que no se viera ningún otro contexto y la adjunté a un breve mensaje. ¿Quieres explicarme esto antes de que lo haga? Lo envié a su teléfono personal y puse el mío boca abajo sobre la mesa. Cuando por fin me acosté, el apartamento estaba oscuro y silencioso. No esperaba que respondiera enseguida, pero a las 2 de la madrugada mi teléfono se iluminó. 5 largos párrafos llenos de excusas, contradicciones y pánico. Y entre líneas confirmaba más de lo que pensaba. Su respuesta llegó a las 2 de la madrugada. 5 párrafos de pánico que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Por la mañana, el sol se colaba por mis persianas, pero yo ya estaba en mi escritorio con el café en una mano y el portátil abierto. Volví a leer su mensaje, esta vez despacio, marcando las partes en las que sus excusas se convertían en confesiones. Ni siquiera era capaz de mantener la coherencia de su propia historia, culpando a su padre en un momento y afirmando que solo eran negocios en el siguiente. Hice capturas de pantalla y las etiqueté cuidadosamente antes de enviárselas a mi abogado. Me tomé mi tiempo. Quería que ella y mis padres reflexionaran sobre sus propias palabras un poco más. A última hora de la mañana, me había trasladado a la mesa de la cocina, hojeando una pila de notas que había sacado de un pendrive. Apenas había terminado mi segunda taza cuando zumbó mi teléfono, una notificación de una aplicación de noticias a la que ni siquiera estaba suscrita. Última hora. Fuentes cercanas al caso revelan desavenencias internas en una importante empresa familiar. Toqué para abrirla, y ahí estaban, extractos de los mismos documentos que había leído anoche, cuidadosamente redactados para proteger ciertos detalles, pero igual de comprometedores. Transferencias bancarias, notas de reuniones con mi nombre borrado, líneas de cadenas de texto que reflejaban las que yo tenía completas. La firma pertenecía a una periodista conocida por el hermetismo de sus fuentes. No tuve que adivinar quién lo filtró. Las fuentes del productor trabajaron más rápido de lo que había imaginado. En menos de una hora, mi teléfono estaba encendido. Amigos, viejos colegas, incluso un primo lejano con el que no había hablado en años. El nombre de mi hermana era tendencia local, junto al de mi padre. Las citas del artículo eran lo bastante afiladas como para cortar un cristal, y cada una de ellas estaba respaldada por suficientes pruebas como para que negarlas rotundamente las hubiera empeorado aún más. Hacia el mediodía, encendí la televisión. Un presentador de las noticias locales hablaba sobre unas imágenes de mis padres en una gala benéfica la primavera pasada, sonriendo a las cámaras. El titular que aparecía debajo decía: «Empresa familiar bajo escrutinio en medio de acusaciones de mala gestión». Apagué el sonido y me quedé mirando sus caras en la pantalla. El equilibrio parecía frágil. A media tarde, el caos se había extendido a la propia empresa. Un antiguo colega me escribió: «La gente se está volviendo loca en la sala de juntas. Nadie sabe qué va a pasar ahora». Entonces llegó el vídeo. Alguien de dentro filmó a mi padre en una reunión privada hace una semana, recostado en su silla, diciendo: «Tuvimos que echarla para mantener el control en la familia». La forma en que dijo «familia» dejaba claro que no se refería a mí. Lo vi 2 veces. La calidad del sonido no era perfecta, pero no debía serlo. El daño estaba hecho. Por la noche, nuevas filtraciones desde dentro de la empresa estaban surgiendo. Correos electrónicos, cambios de política, incluso notas presupuestarias que mostraban a mi hermana aprobando gastos que luego negaba haber firmado.
Me quedé callada, dejando que la tormenta creciera por sí sola. A veces lo mejor es quedarse quieto y ver cómo se desgastan tus oponentes. Poco después de las 9, sonó mi teléfono. En el identificador de llamadas ponía casa, el viejo número de teléfono fijo que mis padres habían conservado durante décadas. Casi dejo que salte el buzón de voz, pero me picó la curiosidad. Primero sonó la voz de mi padre, comedida, como si se esforzara demasiado por parecer tranquilo. Tenemos que hablar, dijo, no por teléfono, en persona. Mamá intervino con un tono más agudo. Ya basta. Podemos llegar a un acuerdo si estás dispuesto a ser razonable. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que se removieran en sus sillas, donde quiera que estuvieran. Te escucho, dije por fin. Expusieron ideas vagas, resolviendo las cosas en silencio, evitando más vergüenzas. Ni una palabra sobre arreglar las cosas, ni una disculpa. Cuando se detuvieron, esperando a que aceptara, mantuve la voz firme. Si nos reunimos, será bajo mis condiciones. En el despacho de mi abogado. Ese es el único lugar donde tendrá lugar esta conversación. Papá exhaló pesadamente, como si acabara de decirle que le habían devuelto el cheque. Mamá murmuró algo en voz baja, pero yo capté la palabra desagradecida. Mi abogado se pondrá en contacto, dije, y di por terminada la conversación. Colgué el teléfono y el silencio volvió a inundar la habitación. Por primera vez en meses, sentí que la balanza se inclinaba. Les dije que me reuniría con ellos a mi manera en el despacho de mi abogado. Lo odiaron más que los titulares. Una semana después, bajé del ascensor en el vestíbulo del piso 27, con el zumbido de la ciudad amortiguado por las gruesas paredes de cristal. La recepcionista me hizo un gesto cortés con la cabeza antes de acompañarme a una sala de conferencias. Pude verlos a través de las puertas de cristal, mi madre con sus pendientes de perlas, mi padre con los brazos cruzados y mi hermana jugando nerviosamente con su teléfono. Sus caras estaban tensas, como si hubieran estado ensayando un frente unido, pero se hubieran quedado sin fuerzas. Mi abogado, Douglas, se levantó cuando entré. Meredith, dijo, señalando un asiento a su derecha. Dejé la bolsa en el suelo, me tomé mi tiempo para sentarme y abrí la carpeta de cuero que había traído. El aire de la habitación parecía tener peso. Douglas no perdió el tiempo. Estamos aquí para arreglar esto de forma que no perjudique a nadie. Estas son las condiciones. Su voz era tranquila, cortante, el tipo de tono que no invitaba al debate. Deslizó el documento por la mesa. En primer lugar, transfieren todas las acciones restantes de la empresa a mi cliente, inmediatamente. Segundo, emite una declaración conjunta limpiando su nombre. Tercero, la devolución de los fondos en cuestión, documentada aquí, en un plazo de 60 días. Papá se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos. Esto es un robo, dijo. Construimos juntos esta empresa. No, dije con firmeza. Yo construía mi parte mientras vosotros dos me borrabais de ella. Es una corrección, no un robo. Mamá soltó una carcajada fina de las que se usan en las cenas de club de campo. Sigue siendo nuestra hija. No tenemos por qué ser enemigas, y sacó a relucir un sentimiento largamente olvidado. ¿Recuerdas el verano en la casa del lago? Tú y tu hermana. Puedes contar cada picnic y cada mañana de Navidad, pero nada de eso borra lo que hiciste en la sala de juntas, ni las mentiras que dijiste para mantenerme alejada. Mi hermana habló por fin. Solo queríamos unidad. ¿Tirando la mía a la basura? Zrenia pregunté. No estabas protegiendo a la familia, estabas defendiendo tu control. Nadie se movió por un momento. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido. Douglas se aclaró la garganta. La elección es sencilla. Firma, o seguimos con los pleitos pendientes y la prensa se queda con el resto de lo que tenemos. Se miraron el uno al otro. Ese intercambio silencioso de personas que saben que están acorraladas. Papá cogió el bolígrafo primero, su firma rápida y dura, como si quisiera acabar de una vez. Mamá dudó, pero le siguió. La mano de mi hermana temblaba mientras firmaba con los ojos fijos en la mesa. Nadie dijo, lo siento. No hacía falta. Douglas recogió los documentos, los metió en una carpeta con el sello de completo
y los metió en su maletín. Ya nos ocuparemos del resto, me dijo en voz baja. Me levanté, moviendo con cuidado la silla. Hemos terminado. Fuera, la luz de la tarde ya había empezado a desaparecer. No tenía prisa por volver a casa. En lugar de eso, conduje a lo largo de la costa, con las ventanillas bajadas, el aire salado cortando las últimas tensiones. Cuando llegué a la entrada de mi casa, el cielo se había vuelto de un naranja intenso y ardiente. Me quité los zapatos en la puerta y salí directamente a la terraza. El océano se extendía ante mí, interminable y firme, con las olas recogiendo el último oro del día. Me senté, dejando que la madera bajo mis pies descalzos me diera calor. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba repitiendo sus palabras ni planeando mi próximo movimiento. Los papeles estaban firmados. La parte era mía. La verdad era pública. Me quitaron años, pero nunca mi voluntad. Pensé en lo pequeño que se sentiría su mundo ahora. Estrecho, vigilado, lleno de sombras creadas por ellos mismos. El mío estaba completamente abierto. El horizonte se difuminaba donde el mar se encontraba con el cielo, y me di cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Ahí acaba mi historia, pero quizás sea donde empieza la tuya.